Buenos días, profesor. Soy el estudiante Diego Alejandro García. Vamos a intentar responder la primera pregunta que se nos hace en torno al trabajo, el cual indica: se cumple con el procedimiento establecido para el trámite de proyectos de actos legislativos dentro del ejemplo que nos presenta. Si nos referimos a lo que es la Ley 5 de 1992, nos habla de unas especificaciones explícitas en esta norma, la cual indica cuáles son los componentes que se deben cumplir para presentar un acto legislativo. Uno de ellos es que debe ser mínimo presentado por 10 congresistas, que el acto legislativo también puede ser presentado por el Gobierno Nacional, por el Consejo de Estado, por el Consejo Nacional Electoral, y una iniciativa popular del 5% del censo que se presentaron en las últimas urnas electorales. Esto es importante, además que también se le da una capacidad del 20% de los consejos o diputados en la desconcentración territorial. Si nos vamos al ejemplo, el ejemplo nos dice que el proyecto fue presentado por 20 congresistas, entonces cumpliría con ese primer requisito para poder presentarse. Considero que sí. Sin embargo, si nos vamos al tema de los debates, los cuales, según el ejemplo, indica que fueron 7 debates en los que se definieron la unificación de las altas cortes, considero que por ser la naturaleza que defiende las altas cortes son derechos constitucionales, considero que sí se debió haber hecho en 8 debates para que hubiera pues una mayor discusión frente a esa unificación de altas cortes. La segunda pregunta nos indica que si se puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra el acto legislativo. Ya hemos indicado cómo las altas cortes, dentro de esa rama judicial, lo que pretende es dirimir los conflictos que se presentan en el común de la sociedad. Y esa resolución del conflicto pues toca derechos fundamentales. Luego considero que la unificación de las altas cortes puede presentar una afectación a la estructura de la constitución política. Luego un acto legislativo creo que no sería el camino para poder unificar o para poder debatir la unificación de las altas cortes. La tercera pregunta que se nos hace es: ¿cuáles serían los motivos de forma y de fondo? Esto es un tema que no es tan antiguo, pero reitero que tampoco es tan nuevo. Viene presentándose desde esa campaña presidencial en la que ganó el candidato Iván Duque, en donde una de sus propuestas por parte del Centro Democrático fue la unificación de las altas cortes, indicando que en la actualidad existen 5 cortes, que es el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la JEP, que últimamente se ha vuelto muy famosa por el tema de todo lo que se viene presentando con el posconflicto, las desmovilizaciones del 2006 y demás, y la justicia penal militar. Indicaba el Centro Democrático en su propuesta que era muy necesario pues que al mejor estilo de otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, que existe una sola corte, pues presentáramos como Estado o como país pues una sola concentración de poder. Entonces me parece que el trasfondo de todo esto quizás es como concentrar todo en una sola unidad para que haya una mejor respuesta hacia el ciudadano del común. Sin embargo, pues considero que los temas que manejan las altas cortes son temas especializados para cortes definidas, como por ejemplo la Justicia Especial para la Paz, pues se dedica a una única cosa, que es el reconocimiento de las víctimas, la reconstrucción del conflicto armado en años anteriores, la reparación y demás. Pues creería yo que mezclar todo cuando no se tiene una subdivisión de temas especializados para tocar afectaría aún más la respuesta de los ciudadanos. Y acá vamos a intentar responder las últimas 2 preguntas, que es: ¿podría derogarse el acto legislativo como un mecanismo diferente a la acción de inconstitucionalidad? Dicha reforma
podía hacerse a través de un acto legislativo. Bueno, ya hemos indicado que la rama judicial, dentro de esa subdivisión del poder público que tiene el Estado, como una de esas tres ramas, pues lo que busca la rama judicial es administrar justicia. Y esa administración de justicia, recordemos que se recibe justicia a través de un derecho constitucional tipificado en nuestra Carta Magna de 1991. Y cuando uno comienza a entender las características de la administración de justicia, eh, entiende uno que hay una autonomía de las altas cortes con otras decisiones o para evitar la intervención política de las decisiones de los jueces. Y ya hemos hablado como esas altas cortes, que son cinco, indicaría yo también pues, que la fiscalía, si se quiere ver como una alta corte, solo que no es un juez, sino que lo que hace es administrar, buscar justicia a través de las investigaciones judiciales. Pero si hablamos de las cinco cortes, pues lo que busca es dirimir esos problemas, dirimir, resolver, llevarle al ciudadano una respuesta oportuna a un derecho que él cree que se violó de una manera eh, infundada jurídicamente hablando. Cuando hablamos de un acto legislativo para unificar las, las altas cortes, que creería yo que esta unificación no se puede presentar nada más con un acto legislativo, creo que se quedaría un poco corto, de acuerdo a los diferentes temas que ya he enunciado anteriormente, que son que tocan los derechos constitucionales de las personas, como el derecho a la justicia. Entonces me parece que un acto legislativo no sería el camino, definitivamente. Eh, Considero yo que se hace muy necesario presentar dentro de una reforma a la justicia un punto de esos, y esa reforma a la justicia tiene que ir de la mano con un tema constituyente, con un cambio estructural en la Constitución. En el video que el docente nos ponía de ejemplo, habla de que estos actos legislativos tocan la estructura del Estado. Es muy diferente a una ley que se puede definir en 4 debates, pero el acto legislativo se hace muy necesario si se quiere pensar de la siguiente manera: hacer 8 debates, porque tocan la estructura, y esa estructura del Estado que se pretende tocar en esa unificación de cortes, no es válido hacerlo a través de ese acto legislativo. Muchas gracias.